El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre. Vamos a ver hoy día, mis hermanos, un tema que tiene que ver con el carácter del hombre moderno. Y justamente pensando en el carácter del hombre moderno, nosotros nos estamos viendo que le está llevando al hombre a construir una sociedad muy individualista, una sociedad cada vez más personalista y vacía. Usted puede ver, la sociedad hoy en día está llena de crímenes, está llena de injusticias, vicios, violencia y un sinfín de males que lo podríamos aquí citarlos todos. Cada vez que el hombre se da cuenta de esa realidad, debe aceptar que esto tiene que ver con el carácter del hombre de estos días. Sin embargo, esta no es la condición que Dios quiere en la que el hombre viva en este tiempo. Dios quiere que el hombre viva en una sociedad justa, en una sociedad doliente, en una sociedad generosa y llena de gozo especialmente, una sociedad que sienta dolor por el pecado. Hermanos cristianos, líderes y pastores que sientan gozo, que sientan generosidad, que sientan especialmente en su corazón y en su vida el deseo de hacer y de vivir justamente. Vamos a conocer tres aspectos, mis hermanos, acerca del carácter del hombre moderno, y dentro de esos aspectos también vamos a ver qué es lo que Dios quiere que el hombre moderno, el líder, el cristiano y el pastor especialmente, porque hoy día tenemos algunos pastores aquí, ¿no es cierto? El pastor de estos días sea de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, mis hermanos, el carácter que el hombre moderno posee. ¿Cuál es el carácter del hombre de estos días, del hombre de estos tiempos? La primera cuestión que ustedes ya la conocen y la han visto, y cuando yo lo mencione ustedes lo van a reconocer fácilmente. El hombre moderno tiene un carácter libertino. Esa es la realidad del hombre de estos días. Parece que hace años atrás, en la época de mi abuelito solamente, tal vez mi papi también, el hombre no era tan libertino como ahora. Usted sabe que el hombre antiguo tenía, si por allí tenía una aventura, trataba de solucionar ese problema, trataba de taparla, trataba de acabar con esa situación. De pronto, por algún error, algún pecado, tenía alguna aventura extramatrimonial, él jamás abandonaba a su mujer para irse con la otra, ¿no es cierto? Nuestros abuelitos fueron así, nuestros padres también así. Pero hoy en día usted puede ver, el hombre moderno vive libremente. No solamente deja a una mujer por otra, sino deja a una mujer por otro, ¿no es cierto? Entonces es un carácter demasiado libertino, un carácter que cada vez, mis hermanos, se aleja de Dios. Cada día el hombre se aleja más y más de Dios, porque junto a Dios el hombre moderno se siente como esclavo. Eso es algo que usted va a notar. Entonces, la primera característica del hombre moderno es que es un hombre libertino, que vive para lo que quiere. La segunda característica del hombre moderno es que tiene un carácter licencioso. Más que el yugo sea pesado en él, el deseo del hombre, mis hermanos, es buscar su propia voluntad. Y eso lo lleva a alejarse de Dios. El hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Y usted va a ver que hay cristianos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Hay cristianos que inclusive les gusta mucho leer la Biblia. Y hay cristianos que inclusive no quieren leer la Biblia por lo que en ella dice. Y viven a su manera. Y hoy en día usted va a darse cuenta cómo muchos cristianos están forjando nuevas doctrinas. Y están forjando nuevos movimientos religiosos. Hoy en día usted va a encontrar que hay líderes religiosos y tal vez hasta pastores muy pronto que dicen que no hay ningún problema en tomarse un vaso de cerveza, que no hay ningún problema en tomarse un vaso de whisky, porque dicen la Biblia condena al borracho, pero no dice que sea pecado tomarse un vaso de cerveza. Es más, dicen, hasta es bueno para la salud, y eso lo dicen evangélicos, no lo dicen la gente que no conoce al Señor. Entonces, más que pensar en que el yugo de Dios sea muy pesado, ellos piensan en vivir a su manera, alejándose de Dios, haciendo lo que les da la gana, ¿no es cierto? El carácter pecaminoso entonces le impulsa a satisfacer sus deseos, entregándose a toda clase de pecado. Usted puede ver una vida desenfrenada,
Una vida licenciosa es una vida corrompida, es una vida desordenada, es una vida que la lleva el hombre demasiado liviana, una vida de inmoralidad completa. El hombre piensa que no hay nada malo, por ejemplo, en decir un chiste obsceno, que no hay nada malo en ver una película si es que tiene imágenes que son prohibidas, que no hay nada malo en hacer una cosa que sea prohibida delante de Dios. Entonces esas son características del hombre moderno, y este es un carácter decadente, mis hermanos. Cada vez la forma de vivir del hombre se va bajando y va desapareciendo los valores, especialmente valores éticos, valores morales y los valores espirituales. Hoy en día usted va a ver que dentro de las iglesias ni siquiera se habla, a veces en muchas iglesias, de valores, y que los cristianos no viven más que nada de valores, no piensan que los valores son importantes. ¿Cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, el valor de la responsabilidad, el valor de la honestidad, ¿no es cierto?, el valor de ser cumplido con su palabra, valores éticos, valores morales, valores espirituales que prácticamente están en retirada de la vida del hombre moderno? El hombre moderno ya no tiene valores, más bien lo que se están metiendo en las iglesias son antivalores. Usted puede ver claramente cómo en muchas iglesias hoy en día ya se habla de cosas que son incorrectas y se hacen cosas incorrectas. Festejar cumpleaños, festejar aniversarios, hacer matrimonios con bailes, hacer matrimonios con música mundana, copiar lo mismo que el mundo ofrece dentro de la iglesia, es lo que está ofreciendo el hombre moderno, es lo que está viviendo el hombre moderno. Leí una ilustración acerca de un agricultor que un día estuvo en el campo y mientras paseaba por el campo alcanzó a ver un hermoso perro que tenía un señor, que venía con un señor. Y el visitante, cuando estaba recorriendo esas tierras, se acercó al hombre y al ver al perro lindísimo, le dijo al agricultor si se lo vendía. Y el agricultor fácilmente le dijo: no se lo vendo, se lo regalo. Entonces el hombre que quería comprarle el perro le dijo: ¿pero por qué? Es un perro tan lindo que vale lo que pesa, es un perro muy valioso para mí. Y el agricultor, viéndolo al visitante, le dijo: ese perro tiene un problema y por eso se lo regalo, no ladra, le dijo. Y le dijo: ¿cómo así? O sea, ¿por qué no ladra? Lo que pasa es que ese perro le perteneció a una viuda y la viuda era muy nerviosa. Entonces desde chiquito, cada vez que el perro ladraba, ella con el bastón le daba en la cabeza y el perro entendió que no debía ladrar. Toda su vida, adecuada a la viuda nerviosa, él se quedó mudo. Entonces mucha gente, mis hermanos, en este tiempo también no hace lo de la viuda, ¿no es cierto? Cuando Dios le está llamando la atención, cuando Dios le está diciendo que algo está mal, ¿qué hace? Le da un golpe a la conciencia y poco a poco la conciencia se va quedando muda. Usted puede ver cómo cristianos a veces sin ningún problema se meten en situaciones bien complicadas. Hay cristianos, hay líderes y hay pastores estafadores, mentirosos, gente que no tiene ningún problema con hacerle daño a alguien. Es el carácter decadente del hombre moderno. Hay cristianos que a veces uno tiene que preguntarle y a veces asegurarse si realmente es cristiano. Yo siempre me acuerdo la historia, una conversación que tuve hace años atrás con un ancianito del Templo Alianza. Él iba a trabajar conmigo, él iba a acompañarme en el levantar una iglesia allá en Daule. Y él era anciano, él cantaba antes, él dirigía los cultos allá. Y un día de esos conversábamos con él y él me dice: pastor, cuando yo era joven, yo una vez fui a pedir un crédito en un almacén, no tenía garante, no tenía nada. Pero dice en la conversación con el dueño del almacén, él me dijo: ¿qué eres tú? Y él le dijo: bueno, yo trabajo en tal lugar, pero también soy cristiano evangélico. Le dijo: ¿eres cristiano evangélico? ¿De qué iglesia? Entonces así le dijo a la iglesia, le dijo: qué bien, no necesito ningún garante, llévate si quieres todo el almacén, porque yo sé que los cristianos evangélicos son honestos, son responsables, son cumplidos. Me decía eso cuando yo era joven. Dice: ahora, pastor, me fui hace años atrás a un almacén y como yo esa vez conseguí crédito fácil, fui cumplido, honesto y responsable, pagué todo. Lo primero que dije al pedir el crédito fue decir: soy cristiano evangélico. Me dijo: tráeme 2 garantes.
Porque los evangélicos son mentirosos, son irresponsables, no pagan a tiempo. El carácter del hombre moderno también está metiéndose dentro de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica se ha modernizado con respecto al pecado, y eso es triste para nosotros. El hombre moderno a veces tiene que escuchar la voz de Dios, debe abrir sus oídos, su mente, su alma a la voz de Dios para poder vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el hombre moderno? No soporta, mis hermanos, los gritos de la conciencia, busca callarla de diversas maneras, alejándose lo más posible de Dios, entregándose a los placeres de esta vida, buscando a veces alternativas espirituales. A veces buscan iglesias, movimientos, personas, predicadores, para que les pongan la mano, para que los hagan reír, llorar, caerse, hacer cualquier cosa, pensando que esa es la alternativa para poder sentir a Dios, y eso no es la alternativa. Cada uno de nosotros no puede huir de la presencia de Dios. Nosotros sabemos eso. Dios está allí presente, siempre nos estará hablando. Al contrario, debemos aprender a acercarnos a Dios. Leamos lo que dice la Biblia. Yo les hice abrir en Lucas capítulo 15 y no leímos el pasaje pertinente. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 15 versículo 11 dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. A la luz de este pasaje, mis hermanos, es lo que estamos viendo, el carácter del hombre moderno, ¿no es cierto? Se parece mucho a este hijo que aparece en la Biblia como el hijo pródigo. Mis hermanos, ¿cómo debe ser ahora sí el carácter que el hombre necesita tener en este tiempo? ¿Cómo debe ser el carácter del hombre en estos tiempos? Según lo que nosotros entendemos como cristianos, del líder, del pastor especialmente, ¿no es cierto? Del cristiano que está dentro de las iglesias evangélicas. Nosotros debemos entender que necesitamos mucho, en primer lugar, un carácter humilde. Necesitamos, mis hermanos, reconocer la humildad de nuestras vidas. Debemos aprender a reconocer nuestra condición. Usted puede ver que la sociedad moderna está llena de tanta palabrería y de tanta arrogancia y de tanta mentira al mismo tiempo, que desde pequeñitos los padres les enseñan a sus hijos a ser orgullosos. Les compran zapatos donde sea y le dicen: dile que te compré en Marathon, ¿no es cierto? O en algún almacén de marca, ¿no? En algún almacén caro. Entonces los hijos desde pequeñitos se enseñan a mentir, se enseñan a ser arrogantes, orgullosos, en base a nada, en base a mentiras. Y termina a veces el hombre arrogante creyéndose su propia mentira. Y por eso es que a veces se vuelve delincuente, porque quiere vivir en un nivel de vida en la que él no está. Y para vivir a ese nivel de vida, en ese nivel de vida, tiene que sacar dinero de donde sea. Y no es fácil conseguir dinero. Una de las cadenas más fuertes, mis hermanos, que ata al hombre a su pecado, es justamente la profunda negación a reconocer
que su vida está insatisfecha. El hombre moderno muestra ser feliz. Usted ve, el líder moderno, el cristiano moderno muestra ser feliz, pero en su realidad interna no lo es. A veces nosotros como cristianos acostumbramos a fingir, ¿no es cierto? Le han dicho a usted que sea feliz, que se muestre gozoso, pero a veces no lo estamos. Entonces tenemos que reconocer delante de Dios humildemente cuál es nuestra condición y decirle: Señor, tú sabes lo que me pasa, delante de Dios, y entender humildemente nuestra condición. Y especialmente, mis hermanos, entender la condición espiritual en la que estamos, porque la mayoría de líderes a veces están peleando por ver quién es superior a quién y por sentirse superior a otros. La Biblia dice que todos tenemos un solo título. ¿Cuál es el título? Ser siervos de Dios, nada más. Entonces no hay siervos superiores, todos los siervos tienen el mismo rango, esclavos de Jesús, esclavos de Dios. Entonces la primera característica que debemos entender, que debemos adoptar en nuestras vidas, es la humildad. La segunda característica es que debemos tener un carácter penitente. ¿Qué significa eso? Con la capacidad, mis hermanos, para reconocer el pecado. No de hacer penitencia, ¿cierto? En la Iglesia Católica hacían penitencia, pero ser penitente significa tener la capacidad de reconocer el pecado. Usted se acerca delante de Dios. Y aquí, mis hermanos, no basta simplemente con decir la condición en la que vivimos, con hablar de eso. No solamente es aceptar con los labios que hemos cometido pecado. La situación importante, mis hermanos, es que debemos aceptar delante de Dios el pecado humildemente, reconociendo y pidiéndole perdón para que Él sea librándonos de ese pecado. Entonces, con la disposición de que Dios sea también cambiando esa condición en la que estamos. Otra característica más que debemos entender que nos hace falta, mis hermanos, es que el hombre debe entender que necesita un carácter valeroso para ser capaz de acercarse a Dios en arrepentimiento de verdad y decirle: Señor, yo estoy así, yo estoy en pecado. Usted sabe cuántos líderes, cuántos pastores, cuántos cristianos viven una vida doble y tienen un pecado oculto y no tienen la valentía de reconocerlo delante de Dios. Necesitamos nosotros, hombres y mujeres, Dios necesita hombres y mujeres que tengan la valentía de reconocer su condición pecaminosa y de decirle a Dios la condición en la que están. El reconocer el pecado, mis hermanos, y la mala conducta no es solamente el reconocerlo así públicamente a veces, o reconocerlo en lo interior de uno. No es suficiente, es necesario dar pasos para cambiar esa condición. Por eso necesitamos un carácter valiente, que esté dispuesto a acercarse a Dios, confesar delante de Él el pecado para alejarse del pecado. No solamente es confesarlo, no es solamente es decirlo, la cuestión es alejarse del pecado. Dios no va a venir a sacarlo y ponerlo en otro lugar para que no peque. Hay mucha gente que a veces quiere huir, dice: no, es que es el lugar donde yo vivo que me invita a pecar. No, es cuestión de que su corazón esté inclinado hacia el pecado. Entonces es necesario cambiar el corazón. A veces, mis hermanos, nosotros también necesitamos un carácter humilde, penitente y valeroso. Y para conseguirlo, ¿qué hace Dios con nosotros? Permite, mis hermanos, que el hombre sea acechado por múltiples enemigos. No habrá cristiano verdadero, no habrá cristiano fuerte si es que no tiene enemigos naturales alrededor. El cristiano verdadero se forma ¿cuándo? Cuando lucha. Si usted es un cristiano que nunca tiene problemas, que nunca tiene tentaciones, que nunca tiene pruebas, significa que está alejado de la realidad, o de pronto tiene problemas mentales, ¿no es cierto? Y no reconoce la situación en la que está. Dios permite, mis hermanos, que nosotros nos enfrentemos a esas situaciones difíciles que a veces nos toca enfrentar. Enfermedades, pruebas, necesidades, conflictos. ¿Por qué? Porque quiere formar en nosotros verdaderos cristianos, verdaderos líderes, verdaderos pastores que tengan un buen producto que ofrecerle a Él, ¿no es cierto? Que tengan un buen carácter que ofrecerle a Él. El hijo pródigo, mis hermanos, debió enfrentarse a su más grande enemigo natural. ¿Cuál era el enemigo natural del hijo pródigo? Su carácter. El carácter del hijo pródigo. Eso sería lo que lo llevaría a él a enfrentarse contra su propio padre y pedirle la herencia mientras el padre todavía vivía. Le llevó a enfrentarse a su propio hermano, porque su hermano se dio cuenta de la irresponsabilidad, la falta de consideración hacia su propio padre. Le llevó también a perder todo su dinero.
le llevó a lo más bajo, como ustedes pueden ver en la historia bíblica. Entonces el enemigo más grande del hijo pródigo fue su carácter, y sufrió las consecuencias que ese carácter le provocaba. Nosotros debemos entender, todo lo que sucede en nuestras vidas es producto de nuestro carácter. Usted tiene un carácter fuerte, no para pelear, sino carácter fuerte para enfrentar las adversidades. Usted sigue adelante. Pero si tiene un carácter débil, va a caer en el pecado, va a caer en las situaciones difíciles, va a caer en cualquier situación conflictiva. Cada uno de nosotros debe enfrentarse a su propio carácter y permitirle a Dios, por medio de las circunstancias, que transforme nuestro carácter, que Él haga en nosotros nuevas personas. Y eso, mis hermanos, no es una elección, eso es una necesidad que tenemos cada uno de nosotros. La tercera verdad que vamos a ver rápidamente es cuál es el carácter que Dios desea para sus hijos, para el hombre moderno, ¿no es cierto?, para los líderes modernos y especialmente para los pastores modernos. La primera cosa que yo entiendo es que el hombre necesita tener un carácter justo. Nosotros necesitamos, mis hermanos, hablar y trabajar en un aspecto que está muy lejos de la vida cristiana moderna, la justicia. Usted puede ver cómo los empleadores son injustos con sus empleados y cómo los empleados también son injustos con sus empleadores. Porque si el empleador es injusto con su empleado, entonces el empleado trata de vengarse. Y usted sabe que el empleador le paga mal a su empleado. Pero ¿qué hace el empleado? ¿Usted cree que trabaja cuando el empleador no está? No trabaja. Dice, para este sueldo que me paga, entonces yo no trabajo. Esa es la realidad del tiempo de hoy. Necesitamos, mis hermanos, entender lo que es la palabra justicia. La palabra justicia, estaba viendo en el diccionario, viene del latín justos, que tiene 3 y más connotaciones, pero anoté las más importantes: que obra según justicia y razón. O sea, es una persona que razona bien, ¿no es cierto?, y que entiende lo que es justo para los demás. Dice también que vive según la ley de Dios. En el diccionario de la lengua española dice esto, que vive según la ley de Dios. Y la ley de Dios demanda que nosotros seamos justos, que nosotros seamos responsables, que nosotros seamos coherentes con lo que decimos. Hoy en día, mis hermanos, hay carencia de hombres y mujeres justos y justas, ¿no es cierto?, que obren justicia de Dios y que también obren como hombres y mujeres justamente con su prójimo, que puedan pagar lo que es justo, que vendan lo que es justo, que puedan trabajar las horas justas, que puedan ser responsables en todo lo que demanda su vida y lo que lo rodea. Entonces, la primera característica que Dios desea del hombre es que sea un hombre justo. La segunda característica es que sea misericordioso. Dios quiere que el hombre también tenga un carácter misericordioso, mis hermanos, que sienta como suya la necesidad de sus semejantes. ¿Cuántos de ustedes hoy día tuvieron dolor, pena? De pronto tuvieron un golpe en su corazón al ver a un borrachito en la calle, al ver a una persona que no tiene para comer, que pide caridad, que pide limosna. Y he visto que muchos evangélicos, cuando una persona se acerca para pedir limosna, en lugar de tener pena y dolor, ¿qué hacen? Tienen iras. Dicen, esta serrana vaga otra vez viene, se llena de hijos solo para pedir plata. Y yo no creo que sea así, ¿no es cierto? Yo pienso que si piden es porque necesitan. No todos, por supuesto, pero hay gente que realmente necesita. ¿Y qué hacemos con los borrachitos de la calle? ¿Realmente solo los despreciamos porque andan en alcohol? ¿O hacemos algo por ellos para que cambien su forma de vivir? Un carácter misericordioso. El pecado y la condición del hombre deben, mis hermanos, a nosotros como cristianos golpearnos el corazón. Deberíamos estremecernos y motivarnos también para darles a ellos a conocer a Jesús, a quien tenemos nosotros y que nos cambió la vida. Deberíamos sentirnos motivados para hacerlo. Toda persona que es hija de Dios no debería sentirse tranquila mientras hay gente que todavía está en pecado en las afueras, mientras tenga un familiar que todavía no se convierte al Señor. Dios desea también que el hombre tenga un carácter generoso. Dios desea que nosotros, mis hermanos, compartamos lo que tenemos con los desposeídos, y eso es algo con lo que luchamos todos. En lugar de ser generosos, ¿cómo es el cristiano moderno? Es egoísta, ¿no es cierto? Lo que lo consigue, ¿para quién lo consigue? Solo para sí mismo. Y claro, para su familia. Dicen algunos, yo sí lo comparto, pero comparto con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, solo con su familia. Es lo mismo que solamente lo invirtiera en sí mismo.
Así como Él provee, mis hermanos, para las necesidades de sus hijos, también Él quiere que sus hijos compartan con sus hermanos lo que Él les ha provisto. Yo he visto mucha gente que es a veces de condiciones muy precarias, que no tiene mucho dinero para compartir, pero que comparten. ¿Cuántos de nosotros hemos compartido de lo que tenemos en estos últimos días? Ayer, la semana pasada, o tal vez en este mes, o el año. Hay gente que durante todo el año no comparte nada, y en diciembre, tal vez para Navidad, quiere hacer un acto de bondad, y por allí busca a alguien para darle un pan de Pascua o algo así. Dios quiere que el hombre cristiano moderno, el líder moderno, sea generoso. Un carácter gozoso, mis hermanos, también es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Usted puede ver, yo leía hace años atrás que decían que a veces a los cristianos, una vez lo vieron a un cristiano parado al lado de un burro, y la persona decía que el que los vio decía que los cristianos cuando se convierten tienen que andar con el burro, porque el burro estaba triste y el cristiano también parecía triste, ¿no es cierto? Pero a veces, y lo comparaban, ¿cierto? Mal, porque a veces los cristianos piensan que ser espiritual es poner la cara larga, lánguida, pero hay cristianos en cambio que piensan que ser cristiano recto es ser amargado, y pasa toda la vida amargado, solo reclamando, solo refunfuñando, solo peleando con todo el mundo, viéndole los errores a todo el mundo y clavando cizaña, y a veces poniendo problemas, ocasionando problemas a la gente. Dios desea que nosotros tengamos un carácter gozoso. Imagínense, si no nos van a llamar Olafos a todos, ¿no es cierto? Han visto esa tira cómica en el universo, Olafo el amargado. Dios desea que el hombre sienta el gozo que él siente por los pecadores que se arrepienten. ¿Sí sabe usted lo que pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿no es cierto? ¿Qué hay en el cielo? Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo. Imagínense, si Dios hace fiesta por un pecador que se arrepiente, nosotros, ¿cómo debemos sentirnos con él? Si Dios se goza por eso, ¿cómo deberíamos sentirnos nosotros por ese acto de Dios? Deberíamos ser más que gozosos todos los días de la vida. Dios nos da vida, nos da salud, nos da comida, nos da lugar donde vivir, nos da la palabra de Dios, y aún así muchos cristianos viven amargados. No, es que en esa iglesia pasa esto, que en esa iglesia me vieron mal, es que en esa iglesia dijeron esto, y perdemos, mis hermanos, el gozo que Dios quiere que tengamos cada día. Esa vida de tristeza que antes pintaban para los cristianos debe acabarse, ¿no es cierto? El cristiano debe mostrar que tiene al Espíritu Santo, que está lleno de alegría, y que esa alegría la manifiesta como testimonio de su restauración. Entonces la gente del mundo va a querer imitarnos a nosotros, porque si nos ven aquí un grupo de personas con la cara larga, amargados, reclamándonos los unos a los otros, ni siquiera quieren venir a la iglesia. Pero si nos ven gozosos, cuando alguien pasa, en lugar de usted verlo mal, si es que está mal vestido, invítelo a pasar. Ellos van a sentir deseo de conocernos. En Turín, ustedes han escuchado, en la catedral de Turín se conserva la famosa sábana, que le llaman la sábana santa de Turín. En ella aparece la silueta de un rostro, dicen que es del cuerpo entero, yo solamente he visto el rostro. Y se dice que esa sábana, hay una sábana y hay una franela, no sé cuánto. Se dice que sirvió para cubrir el cuerpo de Jesús en su sepultura. Entonces allí está la silueta de un cuerpo y en otra está la silueta de un rostro. Para muchos corresponde a la imagen de Cristo, la que aparece allí. Eso dicen que es la imagen de Cristo. Y justo se aparece a esa imagen que nos han pintado de Jesús. Nosotros no sabemos cuál es la imagen de Jesús. Para otros es un fraude de la época del medieval, de esa época. Otros aseguran que es un milagro, sí, pero demoníaco. Eso sí es que es un milagro, dicen lo hizo el diablo, porque eso no puede ser de Dios. No sabemos cuál es la verdad. Yo estoy seguro casi que es un fraude, pero sí podemos estar seguros de algo, mis hermanos. La intención de Dios no era dejar la imagen de su Hijo en una tela, ¿no es cierto? La intención de Dios durante toda la Biblia, usted puede leer, es que la imagen de su Hijo quede impresa ¿en dónde? En nuestras vidas. Que la imagen de Jesús quede impresa en nuestras vidas, al punto de que nosotros lleguemos a ser semejantes a Él. Dios desea que cada hombre posea el carácter de su Hijo. Su anhelo es que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, conforme dice la palabra de Dios. Qué grande es Él y para siempre es su misericordia, porque grande es
Gracias por sintonizarnos. Si desea adquirir este mensaje, comuníquese con nosotros al 511-6068 e indique la fecha de hoy. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Para él.